su manera. Aparte, la orquesta no era una entrada de dinero para Carlos. Lo que le entraba dinero era porque era electricista. Sí, pues no era su Eh, principal eh, profesión, claro, por claro, eso claro, claro. digo, No era, también no otro era vivía vocacional. no vivía de la música. Seguramente le entraría algún dinero, pero digo, tenía una orquesta también que Sí, atender. también, ¿verdad? Entonces, bueno, lo importante de eso es que se siga manteniendo el recuerdo de alguien que estaba en el olvido, que bueno, debido a un grupo de personas fue rescatado y que bueno, y que de aquí en vano se pierda. Y bueno, existe una comisión y ahí hay una invitación también para aquellos que quieran integrar esa comisión de apoyo al espacio de Tango Carlos Girardoni, este, que somos dos o tres ahora, pero bueno, hay interés de algunos más que van a sumarse y bueno, y para seguir manteniendo viva esa llamita, ¿no? Que no se pierda y que no quede solamente en un nombre, una calle, que muchos pasan por ahí y se preguntará, ¿y quién fue Carlos Giardoni? ¿Ah? Esto, esta situación que se vive, que se puede vivir con Gilardoni en el recuerdo de La Paz, se vive con Julio Sosa en el recuerdo de las Piedras. Eh, los pueblos se deben apropiar de sus ídolos, de sus artistas, de sus poetas, de sus músicos, de todos los creadores. La forma de apropiarse es que haya grupos, que siempre pasa, a veces son dos, a veces somos tres, a veces somos cuatro. Nosotros empezamos siendo 20, ahora prácticamente puedo decir que estoy yo solo en la Fundación Julio Sosa. Pero es importante que se apropien y difundan. No importa si el público son 5, son 6, son 10, no importa si hay que luchar contra los molinos de viento, pero es bueno que de generación en generación se vaya pasando, aún por tradición oral, como pasa en los pueblos, la historia de los personajes. No va a haber otro en La Paz como Carlos Gilardoni. No lo va a haber. No va a haber otro en Las Piedras como Julio Sosa. Entonces, lo mínimo que podemos hacer como pueblo, aún si no tenemos por qué ser admiradores del tango, no tenemos por qué ser admiradores del jazz o de la música tropical o de lo que sea, pero si es un valor del pueblo, eso nos identifica. Un día estaba yo en un encuentro de escritores que se había producido en Canelones. Después los escritores vinieron a Las Piedras, fueron a Los Cerrillos, vinieron a Las Piedras. Había escritores de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Brasil y uruguayos. Y de Chile. Y yo, por esas cosas del destino, estaba ahí. Y entonces viene un chaqueño, Cacho Acosta, porque tengo el gusto de seguir siendo su amigo, y me dice: me voy orgulloso para mi pueblo, a Resistencia, a contar que estuve en Las Piedras. Él tuvo años un programa de radio, un poeta exquisito, pero aparte un programa de radio, y le digo: ¿le vas a hablar de la batalla de Las Piedras a la gente? No, dice, voy a contar orgullosamente que estuve en el lugar donde nació Julio Sosa. Entonces, quizá uno se tiene que poner a pensar a veces que siempre, nadie es profeta en su propia tierra y a veces tiene que venir alguien de afuera. Como decía Miguel, tiene que venir algún argentino, se ocupa de... los mejores libros de Julio Sosa son escritos por argentinos. Ni que hablarlos, pero eso está la controversia. Los mejores libros de Gardel están escritos en Argentina. Pero bueno, ahí está la controversia porque ellos lo consideran argentino, bueno, todo ese tipo de cosas. Que no vamos a entrar en la discusión de eso. Podríamos estar varias horas conversando del tema. Pero de Julio Sosa, que era decididamente uruguayo, que él lo reconocía y lo decía y lo afirmaba, en cada momento él decía: soy uruguayo de Las Piedras. Su triunfo, su reconocimiento, está más en la Argentina que en el Uruguay. Y en nuestro país hemos tenido que estar luchando siempre
para mantener. Por eso yo me complazco que La Paz siga luchando con el esfuerzo que significa, lo sabemos, por preservar la historia de Carlos Girardoni. Habrán habido otros mejores, habrán habido otros peores, como habrán habido otros mejores o otros peores que Julio Sosa, pero nos identifica. Y eso es importante. No podemos perder la identidad como pueblo. Uno de los que trae identidad a la ciudad de La Paz es Carlos Girardoni. Uno de los que trae identidad a la ciudad de La Piedras es Julio Sosa. Como otros tantos, estoy hablando de ellos porque son los que estamos tratando hoy. No perdamos eso. Libros escritos, incluso hay un libro del escritor argentino que estuvo en Las Piedras investigando sobre Julio Sosa, pero se escribieron muchas inexactitudes en ese libro, ¿no? Hay cosas muy buenas, pero hay muchas inexactitudes. Víctor odiaba ese libro, ¿no? Pero yo en lo personal estoy escribiendo un libro sobre Julio Sosa, con estas anécdotas, otras muchas que me contó Víctor y cosas que me dejó escritas, Víctor, porque Víctor en vida quería y me insistía, yo estaba trabajando, hoy estoy jubilado, estaba trabajando, y Víctor quería que yo escribiera, yo te doy todos los datos, vos escribí la historia de Julio Sosa, y digo, pero tengo que ponerme a investigar, ¿no es? Entonces, lamentablemente, como pasa el tiempo, tenía 90 y pico de años Víctor, bueno, un día se fue, y me dejó una cantidad un legado, y la última vez que yo lo fui a visitar a la casa, que ya estaba muy enfermo, me dijo, te voy a dejar todo para que vos escribas el libro. Y yo estoy en eso, pero hay mucho escrito sobre Julio Sosa, pero como decía, no de las vivencias pueblerinas, hay sobre todo de lo argentino. Seguro. Cuando en el 1949 él tomó el avión y se fue. Y ahí empezó a ser un personaje, ya no era un personaje de pueblo, ya dejó de ser del pueblo de Las Piedras, ya fue un personaje rioplatense. Está desde su labor cantando como su labor salvando el tango, como decía Troilo. Yo tuve trabajo por el resto de mi vida gracias a Julio Sosa, en un momento en el cual el tango ya estaba decayendo. Él con su voz y su prestancia y su actuación en el escenario revivió el tango. Entonces ya dejó de ser un personaje pueblerino y pasó a ser un personaje de todo el relato. Y eso sí hay escrito. Pero de acá, estas anécdotas y otro montón de anécdotas que se conocen, yo por mi padre, por mi tío, por Víctor Mancebo, por Freddy González, se van a perder inexorablemente cuando la generación de los que estamos acá, por decir algo, mi generación, desaparezca. Éramos 10 en la Fundación Julio Sosa, hoy estoy activo solamente yo. Entonces, ¿qué pasa después? Estoy tratando de escribir ese libro, no me quiero ir sin escribirlo, porque me comprometí con Víctor. Pero ojo, no tengo por qué ser solo yo. Si las autoridades, es lo que yo planteaba, si las autoridades hacen un llamado con buen incentivo económico, porque no para mí, yo lo voy a escribir igual aunque no haya ningún incentivo, yo no voy a pedir ningún incentivo, yo he escrito libros y yo nunca pedí ningún incentivo, pero quiero decir que cualquier persona que se ponga a escribir un libro, más aún investigando, tiene que disponer horas y horas y horas, y acá tenemos profesionales, acá tenemos maestros, acá tenemos abogados, acá tenemos gente que sabe que para hacer algo serio hay que estudiar, pasar días, horas, revolver bibliotecas, buscar libros que a veces están agotados, buscar revistas. En el caso de los artistas, las revistas son una fuente de información. Y a veces hay que buscar por todo Montevideo, hay que recorrerse domingo a domingo, Tristán Narvaja, por ejemplo, buscando revistas y publicaciones, sobre todo revistas y diarios de época que hablen de las andanzas de Julio Sosa por Buenos Aires, de toda esa experiencia de unos cuantos años. Entonces, si la autoridad no incentiva eso, porque sabemos que las empresas privadas es más difícil de lograr el apoyo, es más difícil, por excepción se logra,
Y lo digo también con autoridad porque hace 25 o 30 años que escribo y nunca logré un apoyo para una publicación, lo hice siempre yo. Entonces digo, eso tiene que partir de la autoridad, porque la cultura, el fomento de la cultura y del arte tiene que estar en manos de la autoridad, tiene que fomentarlo. Después, si los privados lo quieren hacer, bárbaro, incentivar, que lo hagan, pero tiene que estar ahí porque es necesario. La identidad de los pueblos se pierde la identidad de los pueblos. Si no sabemos quién vivió hace 25 años en la ciudad de La Paz, personajes importantes, ¿qué sentido tiene ser de La Paz? Y me parece que lo podemos llevar adelante contándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, al vecino, a las generaciones, a las nuevas generaciones, ir a las escuelas, ir a los liceos. Freddy González siempre dice, uno no puede querer lo que no conoce. ¿Cómo los chiquilines de los liceos, de las escuelas pueden conocer el tango? Pueden querer el tango si no lo conocen. Hay que difundirlo. A algunos les gustará, a otros no, como nos pasa a todos en la vida. Pero esa es una labor de nosotros. Así que yo estoy agradecido por este evento recordatorio de Carlos Girardoni. Bueno, creo que podemos ir cerrando por acá. Agradecer a Antonio de la Fundación Julio Sosa que estuviera presente y bueno, era algo que nos debíamos hacer más en el día del cumpleaños de Carlos Girardoni, y para que siga vivo en el recuerdo. Dale el micrófono. Una cosa, Miguel, me parece que es importante, sobre todo por el esfuerzo de ustedes. Todo cuesta. Perdón. Cuesta. No preciso. Porque si no lo hablas más alto, se escucha. Se escuche, muchas gracias. Era para dar un mensaje, porque lo veo muy cabizbajo. A ver, me parece que el esfuerzo que están haciendo, sobre todo para los que no conocemos bien la historia, esta anécdota, es muy importante. Y nosotros tenemos que trabajar en la reconstrucción de la memoria local. Y este es un debe que tenemos en La Paz. Se ha hecho parcialmente. Bueno, hay que laburar para hacer un proyecto general que incluya todo este tipo de gente que nosotros tenemos muy valiosa en el deporte, en la cultura, en muchas actividades. Entonces, Miguel, todos sabemos acá que cuesta muchísimo juntar gente. Yo simplemente quería agradecerles el esfuerzo de que vinieran, como vinieron acá y dieron la exposición, que no bajemos el plafón y que trabajemos para armar un proyecto que contemple estas cosas y que tenga un soporte del Estado que permita que no sea solo un esfuerzo individual. Y que no pase como lo de la placa que se cayó en él y la colocó de vuelta. Esas son las cosas que no pueden pasar. Porque una placa la arreglamos entre 4 o 5 vecinos, ¿entendés? Seguro, No sí. Entonces, bueno, estas cosas, si están en el marco de un plan y en el marco de algunas directrices, las podemos, porque hay en otros lugares que se arman planes de este tipo y que en realidad reconstruimos la memoria local. Así que yo los felicito, era eso, para que no se bajonee y no quede la reunión como que para mí fue muy fructífera, así que felicitarlo y bueno, y arriba que empujaremos donde estemos. Así que. Gracias, Juan Tons, por la palabra. ¿No? Y hablando con ustedes que son vecinos de La Paz, justamente, y con Tons, que ha tenido actividad y tiene actividad política y que ha estado y seguramente seguirá estando en lugares de decisión, un llamado público, por ejemplo, a trabajos sobre la vida de Carlos Girardoni, con el auspicio del municipio o de la Intendencia, de la Dirección de Cultura, con un buen premio que incentive al creador, porque no es nada más que sentarse y escribir en 15 minutos una historia de Carlos Girardoni. Hay que investigar las historias, hay que investigarlas. Uno puede ponerle lo literario, ¿sí? Puede ponerle lo literario porque ahí está la esencia de la creación y lo interesante del libro, es lo personal, lo literario del creador, pero está la historia verdadera, que ahí hay que investigar. Entonces, un llamado público, por ejemplo, a hacer un trabajo sobre la vida de Girardoni, vida y obra de Girardoni, puede ser un muy buen gancho para atraer gente a trabajar en eso, y después, no solo a escribir y publicar un libro, que lo pueden hacer las autoridades, porque ahí pueden disponer de dinero, que siempre lo que reacciona
y todos lo sabemos, es no hay dinero. Lo primero que le dicen a uno, no hay dinero. Siempre hay dinero si se tiene voluntad. Tampoco son grandes cantidades de dinero. Y después solventar que ese escritor pueda ir a las escuelas, o ir a los liceos, o ir a lugares, a centros de cultura del departamento, a contar por qué escribió el libro, a contar las historias que hablamos hoy y muchas otras sobre Carlos Girardoni. Ahí no nos condenamos a perder la memoria del pueblo de La Paz, como pasa con todos los pueblos. Yo creo que estamos muy cerca de Montevideo y eso nos ayuda en algunas cosas y eso nos perjudica en muchas otras. El espíritu de pueblo, de los pueblos del interior, es muy superior al nuestro. Estoy hablando de las piedras, seguramente pasa en La Paz también. El espíritu de pueblo, uno va a los pueblos del interior y ahí muchísima gente, un gran porcentaje, te conoce los personajes históricos del pueblo. Ahí te conocen los artistas del pueblo, ahí te hablan de quién era tal, de quién era Rubén Lena, ni que hablemos de 33, ni que hablemos de Tacuarembó, que son para mí sobresalientes en eso, ¿no? En la cantidad de artistas, pero también en el recuerdo. De algo de eso podríamos contagiarnos. Yo creo que nos desgastamos mucho en el espectáculo de hoy. Hagamos un espectáculo, traigamos al mejor de Montevideo que viene a tocar. Bárbaro, la gente se divierte, disfruta, pero no es solo eso. Y no es eso, básicamente, el fomentar la actividad cultural y artística. Es reconocer a los que hicieron cosas por la paz, a los que hicieron lo artístico y lo cultural. Entonces, es mi forma de pensar, solamente un ciudadano más como cualquiera de ustedes. Pero me parece que hay que tenerlo presente. Las autoridades no se pueden sustraer y decir, invertimos en cultura porque trajimos a tal conjunto de Montevideo a tocar y la gente fue un montón. Yo tengo dudas de que eso sea invertir en cultura. Tengo dudas. Soy músico, pero tengo dudas que eso sea invertir en cultura. Invertir en la memoria del pueblo es fundamental. Bueno, no doy más lata. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu participación. Y bueno, creo que vamos a ir cerrando por acá, ¿no? Podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Sobre esto y bueno, hoy todo por venir, por estar, por escucharnos a nosotros dos. Si bien no somos ninguna palabra autorizada, más de conocimiento y algunos que por otras personas, pero bueno, queríamos lo principal era mantener vivo esto para que no se olvide. Así que un aplauso a todos ustedes, le agradecemos. Había un tango un par de tangos más. Hay un tango que Julio lo cantaba y que lloraba siempre cuando lo ensayaba y a veces había que repetirlo 2, 3, 4 veces en los ensayos. Lo contaba Leopoldo Federico. Y nunca se supo realmente, él no lo decía, por qué lloraba. Un día Freddy González andaba por Melilla, encontró un almacén de campaña, un almacén grande, un bar, un almacén Cavalieri, y me llamó por teléfono y me dice, Antonio, ¿no sabes lo que descubrí? Y le digo, debe ser algo de Julio Sosa, andábamos en la cuenta de Julio Sosa siempre con él. Y dice, encontré una foto que no había visto nunca de Julio. Se la habían sacado ahí, en el bar Cavalieri, en el almacén de Cavalieri. Fuimos al almacén, yo fui a tocar el bandoneón, se hacen eventos el Día del Patrimonio, yo hace muchos años que no voy ahora. Y descubrimos que Julio había tenido una novia por esa zona. Y él la había abandonado cuando se fue para Argentina. Pero la muchacha estaba tan enamorada de él que un día se fue con la madre a Buenos Aires a visitarlo. Y él,
tan honesto como directo, le dijo, no te puedo aceptar que te quedes acá conmigo, ni que permanezcamos juntos, porque yo tengo una vida muy libertina, yo ando más en la noche que en el día, yo duermo de día, no es una vida para vos. Tengo entendido, porque yo no quise ni siquiera averiguar los datos de la señora, que vivía hasta hace un tiempo allí en Belice. Era una hija de Quinteros. Entonces le dijo, no. Ya digo, tan directo como honesto, le dijo, no. Mira, mejor que te vuelvas para el Uruguay, yo no te puedo ofrecer nada. Y la muchacha se volvió. Y eso puede ser la causa de que él llorara cuando cantaba esta canción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que seguramente ella estaba enamorada de él, pero él también estaba enamorado de ella. Pero ¿qué ocurre? Él tenía un amor superior que era cantar y triunfar. Y entonces no había nada que lo frenara en ese propósito. Entonces, este tango era el que le costaba realmente cantar, y es el tango En esta tarde gris, que habla de eso, ¿no? De una historia de amor y de recuerdo de ese amor, ¿no? recuerdan la letra de esa canción, habla justamente de que él está apenado porque la abandonó a la enamorada
y ella le suplicaba que no se fuera y él se había ido. El mito, no sabemos si esa historia es real, esa asociación que yo hago de este tango con esa historia que pasó en Melilla. Pero, y con el llanto de Julio cada vez que tenía que... Lo rezongaba Pontier, porque cada vez que empezaban a ensayar, él empezaba a llorar cuando recordaba algo que no se sabe lo que es. Nunca lo confesó, ni siquiera a Víctor. Víctor nunca me lo dijo, no creo que lo supiera. Bueno, y voy a hacer otro tango que extrañamente Julio no lo grabó por lo menos que yo conozca, ¿no? Naturalmente yo no tengo toda la información sobre Julio, pero que no lo grabó en Buenos Aires, pero sí lo grabó en el Uruguay con la orquesta de Caruso, y no lo grabó como tango. Es la única versión que yo conozco. Un día estábamos con Víctor Mancebo en el Museo Julio Sosa, y era un evento de Julio Sosa, recordando a Julio, no sé si era un 26 de noviembre, un 2 de febrero, que eran las fechas nacimiento y fallecimiento y nacimiento. Y le digo, Víctor, me parece que lo veo a Víctor, le digo, pero Víctor, Julio cantaba como vals este tango. Sí, me dice, sí. Le digo, pero ¿te das cuenta? Le digo que yo no había oído a ningún otro cantor. No, dice, yo no conozco a ningún otro que lo cante como vals. Bueno, esa era La Última Copa. Julio Sosa lo grabó con Carusito. Si ustedes ponen quizá en internet, encuentren esa versión, que es como un vals. Yo lo voy a tocar como tango, naturalmente, pero esas cosas que tenía Julio. Julio no grababa los tangos que no le gustaban. Julio grababa y tocaba y cantaba los tangos que le gustaban. Seleccionaba, era muy de seleccionar los tangos. Esa es la diferencia. No sé cómo habrá sido la relación con Gilardoni en la orquesta en esa época, ¿no? Pero sobre todo en la época con la última época, cuando él tenía la orquesta propia, ahí seguramente seleccionaba. Y siempre lo dijo. Y ahí en el libro está que le dice expresamente al autor que él grababa lo que le gustaba.